Una bienvenida muy especial a todos ustedes, queridos hermanos, que se han dado cita con este retiro de Cuaresma a través de la red de intercesión católica. Qué bueno estar acá, qué bueno es, queridos hermanos, volvernos a encontrar en este clima de retiro espiritual, del encuentro con Dios que propicia para nosotros la Cuaresma. Les invito para que se desconecten de cuantas cosas puedan estar haciendo. Si es preciso apagar todo medio de comunicación que pueda interrumpir este espacio, vas a regalarle una hora al Señor de encuentro. Si no estás dispuesto en este momento, mira a ver si en algún momento del día puedes sacar una hora para Dios, para este retiro espiritual. Es un momento diario que vas a sacar y va a ser de mucho provecho para ti. Es hora de compartir el link de esta transmisión, hazlo llegar al amigo, a la amiga, al familiar, al que sabes que está alejado del camino, pues es lo más oportuno, compartir la gracia. Vamos a reunirnos en actitud de oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas que el Espíritu arrebató a Jesús al desierto. Dice Lucas 4. Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. Allí estuvo durante 40 días y fue tentado por el diablo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Quiero enfatizar en la importancia y el papel determinante del Espíritu Santo en la Cuaresma. Cómo el Espíritu Santo hace una obra única y determinante en el tiempo de Cuaresma, en el tiempo de conversión. Vamos a pedir al Espíritu Santo entonces, digámosle que venga como fuego, que venga como rúa, como soplo divino, que venga como aliento de vida. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, que ella es tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, y todo será creado, todo será renovado y restaurado. Ven, Espíritu de Dios, y haz llover tu presencia. Ven, Espíritu Santo, sobre cada una de las personas que se conecta con este retiro espiritual. Te pido, Espíritu Santo, que vayas a cada hogar, a cada corazón, al que llega a este retiro sin estar preparado, al que se le aparece de repente al estar en el YouTube esta transmisión y se anima, siente tu llamado, tómalo, envuélvelo a cada uno de los que se ponen en contacto con este retiro y arrebátalo al desierto. Llévanos al desierto, Espíritu Santo, al lugar del encuentro con Dios. Ven, Espíritu Divino, y haznos sentir el fuego de tu presencia. Personas que al levantar sus manos sienten llamarada de fuego en sus manos, calor. Un fuego blanco en este momento está ardiendo en las manos, en los corazones, cumpliéndose la profecía de Ezequiel, que seremos purificados con un agua viva, con un fuego nuevo. Y Dios será nuestro Dios, y nosotros seremos su pueblo. Bendito sea Dios. Ven, Espíritu Santo. Ven y obra la conversión, ven y obra el don del llamado en cada uno de nosotros. Fluye, Espíritu de Dios, Espíritu Divino, y haz nuevas todas las cosas. Ven, Espíritu Santo, y haz llover. Ven, Espíritu, ven. Ven y llena hoy mi ser. Ven y llena hoy mi corazón.
Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Ven y llena hoy mi ser. Ven y llena hoy mi corazón. Ven, Espíritu, ven. Y haz llover, ríos de agua viva, haz llover, y haz llover, ríos de agua viva, haz llover, ríos de agua viva, haz llover en este retiro. Ríos de agua viva, haz llover. Dile en mi casa, Señor, en mi hogar, en mi existencia, en mi corazón. Ríos de agua viva, haz llover. Y haz llover, y haz llover. Ríos de agua viva, haz llover, haz llover, haz llover. Ríos de agua viva, haz llover. Ríos de agua viva, haz llover. Quiero más de tu fuego, oh Espíritu, Señor. Quiero más de tu fuego, yo quiero más. Quiero más de tu unción, ríos de agua viva, quiero más. Efusión del poder, en este retiro dame más. Dame más, Espíritu Santo de Dios. Dame más de tu experiencia, oh Espíritu Divino. Que podamos experimentar la fuerza, el poder, la gracia de ti, oh Divino Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, porque estás con nosotros. Bienvenido a nuestra vida. Nos encomendamos a la Santísima Virgen María. Encomiendo al Padre Gerardo Andrés, a mi hermano, el seminarista Jorge Hernán. Que el Señor use a nuestra familia para dirigir este retiro de Cuaresma. Que nos unja con su gracia y los unja a todos ustedes. Por intercesión de la Santísima Virgen María, la que clamó en Pentecostés el Espíritu Santo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Sean todos bienvenidos una vez más, queridos hermanos, a esta prédica de Cuaresma. La conversión en la Cuaresma. Vamos a la luz del texto bíblico a reflexionar la conversión, el llamado especial de la Cuaresma. Vamos a reflexionar en el capítulo 15 de San Lucas, en la parábola del Hijo Pródigo. Lucas 15, 11, hasta el final del capítulo.
Lucas 15:11. La conversión en la Cuaresma. Les contó también lo siguiente: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre: «Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde». Y el padre le repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda y viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una hambruna extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. El muchacho deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie le daba nada. Vamos a ir leyendo poco a poco la parábola del hijo pródigo. En este primer momento vemos el camino que todo hijo de Dios recorre cuando decide el pecado. En la casa de Dios lo tenemos todo. En la relación íntima con nuestro Padre Dios, nada nos falta. Hasta que un mal día de la vida nos dejamos convencer por el enemigo, por Satanás, que nos quiere arrancar la felicidad, nos quiere robar la paz de Dios. Y nos presenta la tentación de tantas formas. Para este joven de la parábola, la tentación fue ir a disfrutar del mundo con los bienes de la herencia. Para ti será otra tentación, para mí como sacerdote otra tentación, y es un panorama de tentaciones para cada uno que el enemigo, si no logra hacernos tropezar con una, nos presenta la otra y varias tentaciones al tiempo. Es el camino que el cristiano ha recorrido cuando se ha alejado de Dios. Se va de casa y al principio todo bueno. Los primeros días para este joven fue bueno. Disfrutó amigos, bailes, todos los placeres del mundo. Pero los placeres que este mundo brinda se agotan muy pronto. Bastante pronto se agotan y viene entonces el tiempo difícil, como para este joven. Hambre, deseaba comer la comida de los puercos y nadie le daba nada. Y es que así nos deja el pecado, sumergidos en la angustia. Lo podemos constatar en tantas personas, en nosotros mismos. Una persona antes del pecado, esa misma persona después del pecado. Cómo nos deja de arruinados, especialmente en la plenitud, en la felicidad. Hay personas que tienen materialmente hablando muchos bienes, pero espiritualmente están vacíos, están en el pecado. Si esa es tu realidad, vamos a seguir reflexionando entonces cuál es el camino a tomar. Si el pecado nos ha dejado arruinados, sin un peso en el bolsillo, sin una sola esperanza de felicidad. Entonces se puso a reflexionar y pensó: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, iré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces se avió y partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, lo vio su padre y se conmovió. Corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Daos prisa, traed el mejor traje y vestidle. Ponedle un anillo
en el dedo, y alcanzadle unas sandalias, traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado, y comenzaron la fiesta. Fijémonos cómo el Señor hoy nos propone un camino para salir de esa ruina espiritual en la cual el pecado nos ha sumergido. Como el Señor nos muestra a través de esta parábola la propuesta para ti y para mí en esta Cuaresma, la conversión. Cómo nos plantea la misericordia de Dios, que está siempre dispuesta a abrazarnos, a limpiarnos, nunca a reprocharnos. Me encanta la actitud del Padre, que cuando ve al Hijo a lo lejos, echa a correr, se le abraza, lo llena de besos, no le importa que se gastó la hacienda, no le importa que viene maloliente con traje roto, no le importa nada, le importa su Hijo. A Dios hoy no le importa en qué profundidad del abismo has caído. A Dios le importa que eres su hijo, que eres su hija, que eres la familia que un día se consagró a Dios, que se ha alejado porque ha caído en la tentación, pero hoy hay una oportunidad para volver. Eso es lo que a Dios le importa de ti, y es el llamado que el Señor nos está haciendo. Pues vamos a reflexionar entonces, queridos hermanos, en torno a esta hermosa parábola de el Hijo Pródigo. Vamos a ver cómo el Señor nos plantea la conversión. Primero que todo, quiero que pensemos en qué es conversión. ¿Qué es conversión para ti? ¿Qué entiendes por conversión? Haz el ejercicio. El Señor me llama a convertirme. ¿A qué me está llamando? Pueden irlo ahí comentando en el chat de la transmisión, en los comentarios. ¿Qué es conversión? Bien. Con mucha frecuencia, pensar en conversión es pensar en que tengo que dejar el pecado, tengo que dejar mi vicio, tengo que abandonar unas malas amistades, tengo que dejar, Dios me va a quitar mi pecado. Y cuando vemos la conversión desde ese parámetro, desde ese ángulo, la conversión se hace muy pesada, muy difícil, porque si yo tengo algo y me lo arrebatan, me lo quitan, algo que se ha convertido en parte de mi vida diaria y me lo van a quitar, todo ser humano por naturaleza en su psicología tiene resistencia al cambio. Y si me dicen que me van a cambiar mi grupo de amigos con los cuales me tomo la cerveza el fin de semana, mi ser se va a resistir. Si me van a decir que tengo que dejar el vicio del internet, el vicio del cigarrillo, mi ser va a experimentar un rechazo, una resistencia al cambio y no voy a querer. Desde ya va a haber una prevención y va a ser muy difícil. Pues hoy no quiero hablarles de esa conversión, de un Dios que te arrebata, que te quita, de una experiencia donde tengo que dejar, donde tengo que abandonar, y abandono y dejar y arrebatar que me va a doler. No lo veamos así. Yo veo la conversión en este camino cuaresmal como algo muy diferente, como un encuentro con Dios. Vamos a poner un ejemplo para que nos demos cuenta hacia dónde quiero apuntar con esta reflexión del significado de la conversión, el llamado de la conversión en la Cuaresma. Conversión, la palabra conversión
significa una transformación. Se convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Eso es una conversión. Jesús convirtió el agua en vino. Toda conversión, más que implicar un dejar, implica un recibir. Vamos a ver cómo es esto. Todos ustedes un día se han preparado una limonada, un jugo de limón en casa. No sé cómo lo llamen en su país. Pero para uno hacer una limonada necesita agua, limón y dulce, digamos azúcar. Resulta que el agua va a sufrir una conversión. El agua se va a convertir en una limonada. Y el ingrediente principal va a ser el limón. El limón, 1 o 2 limones a una cantidad suficiente de agua. Y lo que yo voy a hacer es agregarle al agua el limón. Y le voy a agregar el azúcar. Un delicioso refresco para calmar la sed, la limonada. Al agua nunca se le dijo, tienes que dejar de ser agua. Vas a dejar de ser agua para convertirte en un trozo de madera. Nunca. El agua, lo único que tuvo que hacer para esta conversión y ser una deliciosa limonada fue aceptar el encuentro. Y un encuentro tan íntimo que se convirtió en una fusión del limón con el agua. Vaya y separe el limón del agua después de haber hecho la limonada. Haga esa separación del azúcar que se agregó, que se diluyó en el agua y el sabor al limón. Imposible, prácticamente imposible. Yo veo la conversión desde ese parámetro. Yo no tengo que abandonar, yo no tengo que dejar, Dios no me va a arrebatar. No, Dios viene a sumarme. ¿Qué vale más? ¿Qué cuesta más? ¿Qué es más valioso? ¿Un vaso de agua o una preparada, dicen en Villavicencio, Colombia, llaman la limonada? No sé cómo se llama en su país, si quiere comenten ahí, díganme cómo se llama. Hermanos, es más costoso ya el producto preparado que la simple agua, es más costoso. Vamos a la tienda y por supuesto que la botella de agua es más barata que un refresco. Y el refresco es a base de agua, pero se le han agregado cosas. Es decir, que el agua se hizo más valiosa después de la conversión. Queridos hermanos, lo que Dios nos llama a vivir en esta Cuaresma es un encuentro de mi pobreza con la riqueza de Dios. Un encuentro de la miseria con la misericordia. Y es lo que narra el pasaje del hijo pródigo, exactamente. El hijo pródigo no tuvo que dejar nada. Él no abandonó nada, porque ya el pecado lo tenía arruinado. Ya estaba perdido. El padre dice, estaba muerto incluso. Lo único que tuvo que hacer para la conversión, en lugar de dejar, Dios me quitó, Dios me arrancó, quedé arruinado porque Dios me quitó mis vicios, mis cosas, lo único que tuvo que hacer fue venir a un encuentro
de la miseria con la misericordia. Viene un tipo miserable, con zapatos rotos, con una túnica rota, maloliente, hambriento, demacrado, vuelto nada. Ha perdido su rumbo y su horizonte. Y al encontrarse con la misericordia lo abraza, lo besa y dice, denle. Oiga, este que ya no tenía valor, que está con los cerdos, que no puede comer, recobra un valor que había perdido. Porque esos somos los seres humanos. Salimos con el valor más grande de las manos de Dios. Somos sus hijos viviendo en el paraíso. Pero a causa del pecado somos desterrados. Y ese es el camino que muy seguramente tú y yo hemos recorrido, el camino del pecado, del cual hoy Dios nos está llamando a volver a Él. El Señor hoy nos dice, vengan a mí nuevamente. Yo no les voy a quitar nada. Yo no te voy a quitar. Yo te voy a dar la felicidad perdida. Yo te voy a dar la paz que has perdido. Yo te voy a dar la familia que has perdido. Conversión es recuperar, conversión es rescatar, conversión es volver a tener lo perdido. Conversión no es perder, conversión es ganar, conversión es un encuentro con Dios. Y ese es el camino que te quiero plantear para esta Cuaresma. Un camino no donde Dios te quite, sino un camino donde Dios te da. Un camino de reencuentro con Dios. Por eso este retiro de la Cuaresma. Por eso la conversión en la Cuaresma. Déjate transformar por Dios. Deja que el amor de Dios te abrace en esta Cuaresma. Dios no te va a quitar. Dios te va a dar. ¿Cómo hacerlo? Hermanos, para eso entonces están las prácticas de la Cuaresma. Para uno poder hacer las prácticas de la Cuaresma, necesita un acto de humildad. El primer paso lo dio el hijo pródigo y el primer paso lo tienes que dar tú, lo tengo que dar yo. Dios nos está esperando, Dios nos está llamando y hoy nos plantea cómo nos quiere enriquecer y devolvernos la gracia perdida. Pero el Padre no fue a buscar al Hijo. El Padre no sacó al Hijo de entre los puercos, porque éste hubiera podido decir, yo estaba aquí tranquilo, ¿para qué vino? No, Dios nos da libertad. Primer paso del camino de conversión es salir de sí mismo. Para uno salir de sí mismo significa comenzar a vivir los criterios de Dios. Él estaba viviendo según sus criterios. Me voy a malgastar, me voy a otras tierras a disfrutar. Por eso la palabra de Dios nos dice hoy en el Evangelio de Lucas que el muchacho reflexionó y dijo, pero ¿yo qué hago aquí? Aquí me muero de hambre y en la casa de mi padre hay de todo. Murió a su orgullo, renunció a su falso proyecto que era hacer su vida lejos del Padre, sale de sí mismo y vuelve a casa. Esa es la decisión, la que quiero motivar en ti. En este primer día de retiro, se te motiva, pero el retiro lo vas a hacer tú a lo largo de toda la Cuaresma realmente. Aquí se te da una motivación. La predicación motiva, pero la conversión la decides tú en tu corazón. ¿Estás dispuesto a emprender este camino? Y recuerda que Dios no te quiere quitar nada. Dios te va a dar todo lo que ahora no tienes, lo que no te deja ser feliz. Dios lo va a transformar, Dios te va a convertir. ¿Estás dispuesto a que Dios te cambie y te transforme? Pues el primer paso
lo tienes que dar tú. Y es volver a Dios. Entonces, después de tomar la decisión, ponte en pie y vamos a entender cómo vivir la conversión en la Cuaresma. Vamos a volver al ejemplo inicial de la limonada, del jugo de limón. El agua se dejó permear, se dejó transformar. El agua permea las partículas de azúcar al punto que las diluye. Pero el agua sabe que no volverá a ser la misma. Cuando se adhieren las gotas de limón, que con su poder mina todas las partículas de agua y crean algo nuevo. Tú y yo estamos llamados a volver a Dios en esta Cuaresma. Hay que volver al camino de la oración. ¿Quieres hacerlo rápido, fácil, sencillo? Claro que sí. Entonces, yo te pregunto, ¿cuánto hace que oraste el rosario por última vez? ¿Cómo está tu relación con la Madre María? Pues tengo para decirles que el camino más corto, seguro, para llegar a Jesús, para tener este encuentro con Jesús, que es la gracia, que es lo que le va a dar el sentido a mi vida y me va a hacer más valioso, se llama María, lo dice San Luis María Griñón de Montfort. El camino más corto y seguro para llegar a Dios se llama María, a Jesús por María. ¿Quieres que esto sea fácil? Entonces, proponte el rosario diario. O si no logras todavía dedicar 25 minutos de oración diaria con el rosario, vuelve a María y dile: mamá, llévame a Jesús. Ese es el camino más fácil. Ella se encarga de todo lo demás. De que vuelvas a la iglesia, de que vuelvas a orar, de que empieces a practicar las obras de caridad, de que llegues a la confesión. Ella se encarga. Si quieres que te resuma cómo lograrlo, empieza a orar el rosario y ya está, suficiente. Pero bueno, tú me dices: yo ya vengo orando el rosario y no logro mi conversión. El rosario, las cosas de Dios se han ido enfriando en mi corazón, en mi vida. Y si oro cortito, o simplemente no oro, o cuando estoy en oración, mi mente está en otro lado porque me he acostumbrado a las cosas de Dios. Entonces, quiero decirte que eres la persona que está necesitando hacer lo que hizo el hijo pródigo. Volver a casa. La Cuaresma es un tiempo de dejarme llenar de Dios. Y Dios está siempre con los brazos abiertos, está siempre bendiciendo, está siempre atento a mi llegada. Pero Dios, que me creó sin preguntarme si quería existir, no me salvará sin preguntarme. Dios quiere contar conmigo y esa es mi libertad. Entonces, en esa libertad te propongo que en esta Cuaresma, como el agua se deja llenar de el sabor del limón, de el sabor del dulce, del azúcar, de la miel, así tú te dejes llenar de todas esas cosas que saben a Dios, que tienen sabor a Dios.
No te he dicho que abandones, que dejes el pecado, todo aquello que te aleja de Dios. No, eso no lo quiero plantear. ¿Por qué? Porque lo que te quiero transmitir en esta enseñanza es que conversión no es perder. Conversión no es Dios me arrebata. Conversión no es abandonar. Conversión no es dejar. Conversión por medio de llenarme de Dios. Voy a poner un ejemplo. En mi pueblo, en los últimos años, ha habido una conversión en los medios de producción, en los productos que se producen allí. Hace 20 años, la Tulia estaba sembrada de café por todas partes. Hace 50 años, mucho más. Hoy en día, los cultivos de café son pequeñitos. Más bien, se ha cambiado por aguacate, por banano, por pimentón y todas aquellas legumbres que se cultivan en invernadero. Hubo una conversión. La Tulia dejó de producir café para producir banano o guineo, como lo llamen ustedes, aguacate, pimentones. Esto fue una conversión. Resulta de que una de las consecuencias de que he notado, puede que sea o no sea la razón, pero yo he notado esto, una de las consecuencias de la conversión de los cultivos, de las cosas que se siembran en la Tulia, es que han empezado a surgir muchas hormigas que sacan tierra y hacen unos montones de tierra y van destruyendo los terrenos. Y es un combate permanente contra estas hormiguitas. Las hormigas arrieras se llaman allá, así dice mi papá, que las mantiene combatiendo. Resulta que hace 20 años había un nido de estas hormiguitas por cada 10 terrenos, 10 fincas. Hoy en día en cada finca hay 3, 5, 10, 20 nidos de estas hormigas que dañan la tierra, que la hacen improductiva y que atacan los cultivos. Esto es impresionante. Padre, ¿eso qué tiene que ver con la conversión? ¿Usted por qué salió del tema? Vamos a ver. Resulta que la conversión que ha tenido la Tulia en sus medios de producción, que ha traído mucho progreso, la venta del aguacate, el banano, hay mucho trabajo para todo mundo. Dentro de ese proceso de conversión han aparecido las hormigas que cada día están minando y llenando los terrenos. Ellas como que quieren conquistar toda la región. Esa como que es la intención de estas hormiguitas, si lo van a lograr o no, no sé, pero son obra de Dios y Dios las mandó y tal vez están combatiendo otro depredador que nosotros no entendemos y nos parece que están dañando la tierra, pero tal vez están haciendo algo bueno, no lo sé. Pero ¿qué quiero decir? Así como la Tulia se llenó de muchas hormigas y cada día hay más y más, al punto de que es difícil encontrar un terreno que no tenga de estas hormigas. Asimismo, queridos hermanos, la propuesta que yo te tengo para esta Cuaresma es que dejes llenar el terreno de tu corazón, lo dejes llenar de todas aquellas cosas
que saben a Dios, que te hablan de Dios. Ojo, no te he dicho, deja tu vicio. No te he dicho, ve y confiésate, ve y arrepiéntete. No te he dicho, te vas a condenar. No te he dicho, eres un miserable pecador. Yo no he hablado de pecado. Yo estoy hablando de conversión por medio de un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. La Tulia ha sido una tierra que en los últimos años se ha llenado de muchos cultivos de aguacate, de banano, y cada día se siembra más y más y más, y también se ha llenado de hormiguitas. Ya es un terreno diferente, es un pueblo diferente, muy próspero en este momento. Cada que voy a mi pueblo encuentro casas nuevas, personas con un vehículo nuevo, con muchas cosas, porque han sido prosperados a raíz de esta conversión que ha tenido el pueblo en sus medios de producción. Pues asimismo, Dios quiere prosperarte y bendecirte. Y te dice, ¿estás dispuesto a recibir mis cosas? Entonces, ¿cómo vivir el camino cuaresmal si logro hacerme entender? ¿Cómo vivir el camino de la conversión? No tienes que dejar el cigarrillo. No tienes que dejar la cerveza, no tienes que dejar las malas palabras. Eso pasará como una consecuencia de tu recibir todo lo que habla de Dios, lo que sabe a Dios, lo que se ve como Dios, lo que se parece a Dios, todo lo que sea de Dios. Recibirlo en tu vida, en tu corazón, va a hacer que ya no seas la misma persona de antes. Como después de haber preparado la limonada, yo ya no puedo decir, ahora yo quiero la agüita sola. Ya no puedo, porque ha sido transformada, porque se ha convertido en una limonada. Lo mismo va a pasar contigo al cabo de esta cuaresma, cuando preguntemos por el que mantenía bebiendo licor todos los fines de semana. ¿Dónde está? No, resulta que le gustó tanto la oración, le gustó tanto leer la palabra de Dios, que ya le dio pereza y ya no volvió con los amigos. Esta persona empezó a orar el rosario, esta persona empezó a ir a la iglesia, primero una vez por semana a visitar el Santísimo, a la tercera semana de la cuaresma ya estaba yendo 2 veces, a la quinta semana de la cuaresma va 5 días por semana, de a 15 minutos o de a media hora a visitar el Santísimo. Entonces ya no le queda tiempo para irse con la vecina a chismear, no ha vuelto a visitar la vecina con la que andaba chismeando porque ahora necesita ese tiempo para ir a la iglesia. ¿Me hago entender del camino de conversión tan diferente que te estoy proponiendo? Yo no te estoy diciendo hoy que dejes, que abandones, que estás condenado, que estás en el pecado, que eres la oscuridad. No. Te estoy proponiendo un camino de conversión como el del hijo pródigo. Vuelve a Dios, así como eres. Con tu oscuridad, con tu pecado, con tus malas palabras. Vuelve, que es que a Dios le encanta como tú eres. En una ocasión le dijeron a Jesús, mira, pero tú comes con publicanos y pecadores. Y dijo Jesús, pero es que yo no vine por los justos. ¿Acaso necesitan de médico los que están sanos? ¿No son los enfermos? No tengas vergüenza ni miedo de empezar a orar, aunque sigas en tu pecado. No pasa nada. No tengas vergüenza ni miedo de ir a la iglesia el próximo domingo. No pasa nada. Jesús se emociona, se entusiasma. Y no importa que estés en el peor pecado, no importa que estés peleado con la vecina, no importa que estés disgustado con una persona que va a misa a la cual todavía no eres capaz de saludar. No te preocupes. Empieza a orar, llénate de Dios, que en la medida en que como la tulia se ha minado y minado estas hormiguitas y minado de aguacate y de banano y de pimentones invernaderos, y la tulia es un pueblo completamente diferente, en esa medida también
como te vayas llenando y te vayas dejando minar y minar de palabra de Dios, de oraciones, del Vía Crucis, del ayuno, de la penitencia, serás una persona distinta. Y nunca sentirás que Dios te quitó, Dios te arrebató, Dios te señaló y te dijo, ¿te arrepientes o te condenas? No. No creo en esa conversión por miedo. La conversión verdadera es una conversión por amor. Este muchacho, cuando llega a la casa, su papá lo abraza, un abrazo sincero. Yo estoy seguro de que nunca más volvió a ocurrírsele irse de casa. Esa conversión es duradera. Yo quiero que te encamines por una conversión duradera. Me preocupa esas conversiones de quien va un fin de semana al retiro espiritual y viene convertido y confesado y, mejor dicho, es una persona que viene y le promete esta vida y la otra a la familia y le promete a Dios que ya nunca más. Pero es una persona que apenas está en el emocionalismo, porque no ha vivido un camino de poco a poco irse dejando transformar por las prácticas de la oración, de la mañana, de la noche, de rosario, de escuchar el evangelio diario, sino que ha sido algo de golpe. Llegó el viernes al retiro con una cantidad de desviación en su vida. Dios como que le arrebató todo eso, la persona se confesó y ya soy otro. Es un buen comienzo, pero si no se da este proceso que yo te estoy proponiendo como camino de conversión, al mes, a los 2 meses vuelves a verlo en lo mismo y peor. Porque cuando uno cae de un lugarcito alto, es más duro que si se cae estando ya en el suelo. Es más dura la caída. Yo lo que estoy proponiendo para ti es un auténtico camino de conversión a través de las prácticas de las cosas de Dios. Ahora bien, tú sabrás con qué te vas comprometiendo. Ve de menos a más. Uno nunca echa el kilo de azúcar a la limonada para después irle sacando azúcar. No, ya lo he hecho perder y he hecho perder la limonada. Ya nadie se va a poder tomar ese refresco porque está demasiado dulce. Voy echando poco a poco. Yo te propongo un poco a poco. No oras, casi ni vas a misa. Pues no vas a creer que de hoy para mañana vas a estar ayunando, practicando limosna, caridad, haciendo penitencia, leyendo palabras. No, ven, despacito. Vamos a empezar un camino de conversión de menos a más, poco a poco. Creo en ese camino de conversión, es consistente y seguro. Si no, puede suceder lo que mi tío Francisco de feliz memoria decía, una hoguerada de capachos. Los capachos es la hoja que cubre la mazorca de maíz cuando está seco. Esto quema, uno le prende fuego y eso quema de inmediato. Pero levanta una flama grande, una llamarada y a los 5 minutos se acabó. Decía mi tío Francisco, esa conversión así no funciona cuando es de pura emoción, de puro momento, pero a los días se acaba. No, vamos a plantearnos una conversión poco a poco. Entonces haz una lista de cosas que puedes hacer en la Cuaresma. He dicho así indistintamente varias, pero podemos enumerar. ¿Qué podemos empezar a hacer? Ora el rosario, ya eso sería una conversión muy grande. Si no oras el rosario, si estás tan alejadito que no oras el rosario, puedes empezar a orar el rosario. No, que el rosario no me gusta, que me cuesta mucho. Bueno, entonces empieza a escuchar el Evangelio diario que publicamos con el Padre Gerardo Andrés. No, yo ya estoy escuchando el Evangelio diario, pero sin embargo no me convierto. Bueno, entonces, ¿qué tal? Ya tienes rosario y evangelio, pero te falta llenarte más. Porque a veces sucede que uno hace la limonada
echa el azúcar y no revuelve. O a veces vamos a una casa y nos dan el café y el azúcar lo tiene al fondo, no lo han revuelto por si no quiero con dulce, entonces no dañarme en el café, pero me dicen, puede revolver que el azúcar está al fondo. A veces se olvida decirlo y el azúcar está al fondo. Y yo, qué amargura de este café. Pues el dulce, que es el que le cambia el sabor al café, tiene que estar en todo el contenido del café. Asimismo, puede estar pasando contigo. Estás orando el rosario, ya vas a misa los domingos, estás con el evangelio diario, pero tal vez no has dejado que la Eucaristía, que el evangelio y el rosario llenen toda tu vida. Solo lo tienes como un espacio para cuando te levantas o cuando vas al grupo oración. Y no, la propuesta es que las cosas de Dios estén en toda tu vida. Entonces tal vez no ha sido suficiente con esto. Y hay que revolver dentro de ti todo lo que hable de Dios. Tiene que estar todo completo. Tienes que empezar entonces a agregarle una visita al Santísimo, una vez por semana, luego 2 veces, luego 3 veces. Puedes en esta Cuaresma también empezar a practicar el ayuno. El ayuno no es dejar el pecado, pero me va a ayudar a después un día convertirme y dejar todo aquello que me daña. Entonces, pueden empezar a ayunar hasta el mediodía los viernes, porque no tienes experiencia. Después lo dejas hasta las 2 de la tarde, después de pronto podrás ayunar hasta las 3. Y ya se llega el momento en que uno ayuna desde el jueves por la tarde, en la noche que cenó, hasta las 24 horas, hasta el viernes por la noche cuando levanto el ayuno. Y tranquilo, todo es una práctica de menos a más. Padre, ¿qué más puedo hacer en Cuaresma para irme llenando, para irme dejando transformar, para vivir la conversión? Deja que Dios te ponga cada cosa en su lugar. Mira cómo al hijo pródigo, pónganle una túnica, pónganle unas sandalias, pónganle un anillo. Es dejar que Dios te vaya poniendo cosas en tu vida espiritual que no estás haciendo y que simplemente es volver a practicarlas. ¿Cuánto hace que no visitas a un enfermo? Ve y visita a un enfermo. Otra práctica de Cuaresma que te llena de Dios. ¿Cuánto hace que no compartes tu comida con el hambriento? En Cuaresma, hazte ese propósito. La obra de caridad con el hambriento. ¿Cuánto hace que no oras por los difuntos? Otra obra de caridad. ¿Cuándo fue la última vez que abriste la Biblia, la palabra de Dios, y leíste un versículo? Vuelve a hacerlo. ¿Qué más puedo hacer en la Cuaresma, Padre, para encontrarme con Dios? Busca practicar aquellas cosas que en años anteriores, momentos anteriores, te han devuelto el encuentro con Dios. ¿Cuánto hace que no ves una película espiritual? Santa Teresita, el Evangelio de San Juan. ¿Cuánto hace que no ves algún reportaje espiritual? Pues es hora de hacerlo sobre la Tierra Santa, sobre tantas cosas que hoy en el YouTube se nos ofrece. ¿Qué más puedo hacer, Padre? Puedes empezar con la coronilla de la Divina Misericordia. Si se dan cuenta, estoy nombrando infinidad porque las posibilidades de oración son tantas como personas haya en el mundo. Cada persona tiene un medio de oración. Te estoy diciendo las básicas, las comunes, pero también tú puedes descubrir otras cosas que te conectan con Dios, que te acercan a Dios. Léete un libro espiritual. Ve a la librería Paulinas, a San Pablo, o como se llame la librería espiritual allá en tu ciudad. Cómprate un libro. El cura de Ars, San Pío de Pietrelcina, Santa Teresita del Niño Jesús, cualquier escrito sobre la Cuaresma. Y empieza a leer. El Señor te va a guiar. El Señor te va a mostrar
¿Qué es lo que puedes hacer en este tiempo de la Cuaresma? Pues vamos a darle gracias a Dios, queridos hermanos, por este llamado que nos está haciendo. Recuerda que conversión no es dejar. Conversión no es dejar de hacer, porque así es muy duro. Conversión no es que Dios me quita mis vicios, mis pecados, las cosas que me gusta hacer por placer. Conversión es empezar a practicar muchas cosas de Dios. Conversión es recibir a Dios en toda su existencia, en recibirlo. Simplemente recíbelo. Eso sí te digo, como consecuencia, al final los vicios, los pecados se irán. Si te llenas de todas estas cosas de Dios, sentirás deseo de confesarte, sentirás deseo de pedir perdón a la persona que ofendiste, de reconciliarte con el esposo, con la esposa, de dejar de engañarla. Sentirás en tu corazón, tendrás la fuerza. Será tan fácil como fácil para el agua convertirse en una deliciosa bebida de mucho más valor. Dios quiere darte valor. Dios quiere darte mucho valor. No te quiere quitar, te quiere dar. Dios no viene a quitar, Dios viene a dar. Dios viene a darte la conversión en esta Cuaresma. Recíbelo y vamos a decirle: Señor, ven sobre mi vida, ven sobre mi existencia, ven con tu gracia, con tu amor, con tu misericordia. Ven que yo te necesito. Señor, necesito la conversión. Señor, necesito tu gracia. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Bendito y alabado sea el Señor. Glorificado sea su santo nombre. Padre amado de la gloria, hoy decidimos como el Hijo pródigo volver a ti, volver al encuentro contigo, escuchar tu llamado. Señor, mira a tantas personas que estamos luchando por la conversión. Duele, pesa, es difícil, pero aquí estamos dando la batalla. Envía el auxilio de tu Espíritu. Danos las armas, las herramientas para lograr nuestra conversión. Que podamos entender que conversión es dejarnos llenar de Dios. Que podamos entender que conversión es empezar a orar más. Es empezar a practicar la caridad, las buenas obras. Saca de nuestra mente conceptos cerrados de conversión que imposibilitan nuestro cambio. Haznos dóciles como el agua dócil recibe todas aquellas cosas que le agreguemos para transformarla en otras realidades. Haznos dóciles, oh Divino Espíritu de Dios. Derrama tus gracias y tus dones. Danos una voluntad para salir de nosotros mismos e ir corriendo a casa del Padre Dios, de donde nos hemos alejado y hemos cosechado muerte, destrucción en nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, derrama tu gracia y tu presencia, derrama tu amor, tu misericordia, tu perdón. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Divino, y regálanos espíritu de conversión. Señor, que cada persona que está siendo parte de este retiro espiritual experimente hoy una fuerza, un deseo, una motivación muy especial por empezar a practicar las buenas obras, por volver a la oración, por volver al encuentro contigo. Bendito sea el Señor, alabado sea su santo nombre. Déjate llenar del amor de Dios, el amor que sana, el amor que transforma, el amor que libera. Bendito, glorificado sea Señor, porque muchas personas hoy se sienten motivadas a orar más. Hay quien ya viene caminando en conversión y decía: ¿y cómo me voy a convertir? ¿Qué más cambios puedo hacer en mi vida? Hoy entendió que es orar más,
que es dejarse llenar más de Dios, que necesita muchos más momentos con Dios, momentos de más calidad con Dios, de más intimidad. Bendito sea Dios, alabado sea el Señor, porque está cambiando nuestras estructuras, nuestros pensamientos, nuestra forma de ver la vida, el caminar espiritual. Gloria a Dios, alabado el Señor, santo y poderoso es Él. Bendito seas, alabado, santo y poderoso. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por todas las personas que han llegado al retiro espiritual de Cuaresma. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que harás. Bendito seas, ahora y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les doy la bendición, queridos hermanos, para que empiecen este caminar de la Cuaresma, este caminar de llenarse de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Recuerden que mañana en el mismo horario les esperamos en este espacio de encuentro con el Señor. Que estén todos muy bien.